Damos la bienvenida al licenciado Matías Abad. Él es académico, analista, fue gobernador de la provincia de La Suay. Matías, bienvenido. Quisiéramos entre todo enfocar este tema internacional que implica a todos, no solo a los venezolanos. Implica a las democracias latinoamericanas, al mundo democrático occidental que ve con preocupación que se termina flagrantemente y en forma total con un Estado de Derecho, con falta de vergüenza en una actitud del gobierno venezolano, sé si se lo puede llamar, en realidad es una dictadura, que a pesar de todas las evidencias intenta salir adelante, instalarse por 6 años más sin permitir ningún tipo de verificación ni auditoría a este proceso democrático. ¿Qué consecuencias puede traer esto si Maduro se sale con la suya o en la contraparte? ¿Podrá la comunidad internacional influir en forma definitiva para terminar con esa dictadura en Venezuela? Gracias, Gustavo, por la invitación. Un cordial saludo para usted y todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Creo que hay que partir de una premisa, ¿no? Previo a las elecciones, todos sabíamos, y muy especialmente la oposición al gobierno de Maduro, que habría dos consecuencias. Lo primero, que obviamente la oposición tendría un resultado muy positivo y muy distanciado de la votación oficialista, que iba a ser un triunfo electoral bastante amplio. Y la segunda premisa era que el gobierno, bajo ninguna circunstancia, no iba a aceptar estos resultados. Entonces, teniendo presente este escenario que seguramente María Corina Machado, el mundo y todo el equipo político lo tenían como, iba a decir opción B, pero seguramente como escenario A dentro de todas estas circunstancias, ellos ya pudieron prever un sistema que les permita transparentar los resultados ante la comunidad internacional. Y creo que esta es una parte importante porque si es que no se puede demostrar el fraude, pues finalmente la voz oficial del CNE venezolano es finalmente la voz que va a ser la escuchada y la respetada a nivel internacional, porque no hay una alternativa que sustente que efectivamente no hubo transparencia en el desarrollo de la presentación de los resultados y que reflejen efectivamente la realidad. Entonces, con lo que hizo en la noche de ayer la oposición en habilitar un sistema informático con las actas del CNE venezolano, de alguna manera dan sustento para que ya se hayan tomado algunas decisiones entre la comunidad internacional. Primero, varios países, más allá incluso, o incluso anticipándose a esta evidencia, ya presentaron su negativa de reconocer los resultados electorales, pero ahora con mucho más sustento. Incluso en la mañana de hoy, el secretario general de la OEA ya presentó un comunicado señalando que no se iba a legitimar este proceso y que la opción era o que Maduro deje el poder o que nuevamente se convoquen a elecciones. Entonces, creo que... Habla la oposición venezolana a través de María Corina Machado de que están subiendo a esta página web un 73% de las actas. Esto no deja de ser una cifra estadística, pero de confirmarse todo lo que se venía dando a través de las encuestas, de los exit polls que se realizaron en Venezuela, sería posiblemente un dato confirmatorio. Por supuesto, además que con este 73% de datos reales, de las actas entregadas por el propio Consejo Nacional Electoral, incluso si en el 30% restante la votación fuese 100% a favor de Nicolás Maduro, incluso así no alcanzaría a haber una remontada en el resultado final. Es decir, si es que hay que buscar evaluar evidencias, pues está debidamente documentado, como digo, con todos los tickets que salen al momento del conteo y finalmente, pues bajo ninguna circunstancia habría posibilidad de que en estricto sentido se pueda dar validez a los resultados presentados la noche del domingo. Ahora, claro, Cómo se puede hay dos entender, escenarios bajo esto. Matías, esa falta de rubor del gobierno venezolano, de Maduro, de sus colaboradores, un flagrante intento de engañar a la comunidad internacional?
es que esto ya no estamos hablando de que como cuando hay un ladrón y se roba algo y uno quiere obligar a que devuelva, ¿no? Aquí estamos hablando que el Poder Ejecutivo, el alto mando militar, el Consejo Nacional Electoral y el fiscal general conspiraron para desconocer la voluntad popular y eso constituye un intento de golpe de Estado. Ya no estamos hablando de irregularidades, ya no estamos hablando de que falta todavía ciertos votos que no han sido debidamente computados. Aquí estamos hablando de un golpe de Estado. Y esto ya no se resuelve pidiendo que el gobierno reconozca los resultados. Esto ya tiene que tener consecuencias. Aquí ya se rompió algo muchísimo más grave que un error de cálculo. Es una conspiración que ilegitima a muchas instituciones del Estado. Así es que el restablecimiento o la recuperación de la gobernabilidad va a requerir que los golpistas finalmente salgan a la brevedad posible. Ya no se puede sostener a un gobierno hasta el mes de enero para que haya cambio de resultados y demás. Finalmente estamos viendo un atentado contra la democracia. Y aquí hay dos escenarios. ¿Qué entidades del mundo? Creo que me estoy anticipando lo que ibas a decir, Matías, pero ¿qué alternativas tiene Occidente, los países que sustentan el orden social actual, los países con un Estado de Derecho? ¿Qué pueden hacer al respecto? Bueno, primero hay dos escenarios, ¿no? Por una parte, Nicolás Maduro podría inobservar cualquier tipo de presión, es una opción que la puede tomar, y buscar generar una suerte de Corea del Norte dentro de Sudamérica, en el sentido de estar completamente aislado de la realidad internacional. Y lo otro es que la presión sea tal, y la presión ciudadana también sea tal, y que las Fuerzas Armadas en algún punto también empiecen a ponerse del lado de la democracia y de la gente, y que gracias a esa presión se fuerce a la salida de Maduro y a la convocatoria de nuevas elecciones. Ambos escenarios están planteados y ambos escenarios tienen su probabilidad, ¿no? Finalmente la comunidad internacional, como acabamos de decir, puede aislar a Venezuela, pueden haber sanciones económicas, pueden haber sanciones comerciales, puede haber una limitación del ingreso a países, puede haber muchas formas que utilizan los estados para poder de alguna manera presionar, pero puede haber la otra alternativa de que ante eso y a pesar de ello, Nicolás Maduro pues decida finalmente que va a vivir en una suerte de isla, en una suerte de monarquía en la cual él es el rey, y que finalmente pues estén aislados de todo Ya el tenemos un contacto. caso parecido en Nicaragua. Correcto, entonces ambos escenarios están. Veamos qué tanto poder se puede ejercer, qué tanta presión se puede generar desde la comunidad internacional, desde la Organización de Estados Americanos, desde las posibles sanciones económicas que pueda eventualmente generar Estados Unidos. Pero claro, en ambos escenarios lo penoso es que finalmente quienes tienen que sufrir las consecuencias, quienes tienen que seguir en esta situación de pobreza y falta de democracia son los ciudadanos, ¿no? Que como vimos en las estimaciones ya se han pronunciado por un cambio y se han pronunciado por buscar días mejores y distintos para su país. En términos de geopolítica, ¿qué se está jugando en Venezuela? Bueno, hemos visto también países que han presentado su respaldo a Venezuela. Está Cuba, Nicaragua, está también Rusia, me parece que la China, es decir, también aquellos países que buscan ser un contrapeso a Occidente y particularmente a Estados Unidos, que siguen respaldando a la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Y por otra parte, pues la gran mayoría de países latinoamericanos, Estados Unidos como el actor o como el país con mayor peso político a nivel mundial, también está muy de cerca o siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, por encima incluso, como bien se hace referencia de la propia dinámica electoral interna, también representa un choque de fuerzas a nivel mundial por todo lo que implica quienes están a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. ¿La OEA qué podría hacer? Bueno, más allá de presionar, más allá de eventualmente a través de sus miembros generar sanciones directas, comerciales, económicas,
pues creo que no mucho más, ¿no? No hay un criterio vinculante y aún existiendo, hemos visto que no se respeta ni siquiera un proceso electoral, que desde el punto de partida de la expresión democrática de cualquier sociedad, pues mucho menos se va a aceptar o se va a respaldar a cualquier decisión que tome Ahora, un hay organismo una supranacional. connotación en Venezuela que no se trata simplemente de un conflicto político. Hay un problema humano y muy profundo en ese país. Sin duda, sin duda. Y quizás ese podría ser la forma de presión que finalmente haga que las Fuerzas Armadas se pongan del lado de la democracia, ¿no? Si hay algo que sostiene este momento al régimen es esa capacidad de poder tener desplegados en absolutamente todo el territorio una fuerza militar respaldando al régimen que de alguna manera pues evita que pueda escalar el conflicto y pueda escalar de alguna manera medidas de hecho que puedan tomar los pocos ciudadanos. Pero la realidad también es que gran parte de esos militares, de esas fuerzas del orden, también tienen familiares que han tenido que salir del país, que viven, como usted bien señala, una tragedia humanitaria dentro de su propio país y que ven que todas estas decisiones arbitrarias, que todas estas medidas dictatoriales a la larga no están conduciendo a que mejore la calidad de vida, el bienestar de los hogares. Bien, veremos qué es lo que sucede. Hay que estar muy atentos a este tema de Venezuela que nos afecta a todo, pero vamos con nuestras miserias, las locales, las propias, Matías. La semana pasada se abrió la expectativa en el sentido de que habría un anuncio importante para el Azuay. Vinieron dos ministros, el ministro de Transportes y Obras Públicas y el ministro de Economía, para hacer nuevos compromisos verbales, nuevas promesas para la provincia de La Azuay en materia de vialidad. ¿Qué balance se saca de esta visita? Bueno, primero de forma general, es importante revisar el día de hoy en el medio de comunicación primicias, un análisis que se realiza de la ejecución presupuestaria que ha tenido el gobierno hasta el momento, es decir, enero-julio. Y hay ministerios, previo a entrar a la parte específica de vialidad, como por ejemplo el de defensa, que lo lógico sería que esté con la mayor eficiencia, pues estamos dentro de un conflicto armado interno, lo cual genera premura y urgencia para que se tomen decisiones, compras y contratos, proveedores y demás, que apenas han cumplido el 2% de la planificación presupuestaria. 2% en lo que va del año, es decir, de aquí a agosto a diciembre, si es que querrían cumplir el 100% de lo que estimaron, tendrían que cumplir un 98% más. Dentro de este grupo de ministerios poco eficientes también está el Ministerio de Cultura, que apenas ha cumplido un 17%, el Ministerio de la Mujer un 17%, incluso el propio Ministerio de Salud y Educación, que serían, digamos que las funciones primordiales en cualquier gobierno, más allá que sea de izquierda, derecha, de cualquier tipo de posición. El Ministerio de Salud ha cumplido apenas el 18% de su presupuesto y el Ministerio de Educación el 27%. Y dentro de este listado también está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no llega tampoco al 30% de la ejecución presupuestaria, a pesar de que, como algunos analistas señalan, o la propia opinión pública, cuenta con uno de los mejores ministros del régimen. Entonces, bajo esa expectativa y bajo ese punto de partida de poca gestión y poca eficiencia en la administración de los recursos públicos, en general, en conducir a que los impuestos del ciudadano finalmente se transformen en obras que mejoren nuestra calidad de vida y bienestar, soy bastante escéptico de que estos ofrecimientos finalmente se cumplan en su totalidad. Por ejemplo, un El plan caso anual curioso. de inversiones 2024 da cuenta de Ay, que solamente un 21% ha sido utilizado cuando ha transcurrido ya la mitad más uno del año. Vamos ya terminando el séptimo mes del año. Por ejemplo, uno de los ofrecimientos que se realizaron y que le he dado bastante seguimiento, pues finalmente se suscribió ese convenio ese acuerdo con la Korean Express Corporation, entre el gobierno nacional y la Korean Express Corporation para avanzar hacia la nueva autopista Cuenca-Guayaquil. Han pasado 7 meses para que finalmente se firmen las cartas de intención
y se pueda generar algún tipo de presupuesto para que se realicen los estudios de prefactibilidad. Entonces, si nos vamos a demorar 7 meses para poder hacer una suscripción de un documento, y esto lo digo con bastante conocimiento porque, como digo, se firmó en el gobierno anterior, estuvimos presentes, se hizo un seguimiento importante, y realmente el interés o la poca capacidad de gestión que tiene el gobierno y particularmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos hace dudar de que se pueda cumplir toda esta serie de ofrecimientos, que algunos ya tienen un camino avanzado, ¿no? Y hay que decirlo. Por ejemplo, la inversión que tanto se hace propaganda o estos días de que se van a generar los 3 o 4 distribuidores de tránsito a lo largo de la autopista Cuenca-Azogues. Sí, en efecto, es una obra posible porque se ha venido de alguna manera gestionando desde el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Y hay que decirlo, este es un proyecto que ya tiene varios años, y nuevamente, por la incapacidad de gestión de los ministerios de Transportes y Obras Públicas, por los ministros de Transporte y Obras Públicas, de poco interés de algunos ministros en particular, por acelerar los trámites para nuestra provincia, es que se ha seguido dilatando y seguimos todavía presentando el mismo, y eso me da hasta chiste, ¿no? Seguimos presentando el mismo render que se generó hace más de 5 años. Entonces, sí, son obras posibles porque ya vienen con un largo recorrido, pero se va a requerir de una especial voluntad política, y se va a necesitar también de una muy buena capacidad de gestión y de trabajo que hasta el momento, como los números lo señalan, no vemos. Ahora, vale la pena una observación sobre esto de la Biblian Guayaquil, iniciativa de alguna manera impulsada, incluso se invirtió algo en estudios iniciales por la Cámara de Industrias de Cuenca. Allí hubo una grave contradicción. Mientras se decía que se avanza con ese proyecto con 2,5 millones para los estudios, el secretario de Alianzas Públicas Privadas señalaba que se van a realizar estudios de distintas alternativas, tomando en cuenta un nuevo trazado como la vía existente el Yutco-Chancay, con la finalidad de ahorrar 45 minutos en la vía Cuenca-Guayaquil. Declaración que no es compatible con el proyecto de la Cámara de Industrias. Y estamos haciendo estas declaraciones cuando falta en la práctica cuánto de este año fiscal y cuánto de ejercicio del gobierno de Novoa. Bueno, en principio el proyecto presentado por la Cámara de Industrias, que fue un estudio realizado por la Universidad de Cuenca EP, presentaba, como su nombre le indica, una propuesta de trazado. No, en ningún caso fue un estudio ni de prefactibilidad ni nada un esbozo, digamos. Exacto, era una idea para tener un punto de partida. Y en ese punto de partida se ha avanzado. Más bien creo que ha sido interesante porque dio una muestra política de que la ciudadanía también, a través de un grupo de cuencanos que financió, de un equipo académico de la universidad que generó una idea, presentó al gobierno también una propuesta, ¿no? Que está bien, y creo que de ahí es que se pudo avanzar por lo menos a tener este acercamiento con Corea, y hoy, como decía, luego de 7 meses ya tenemos una carta firmada que va a permitir ya avanzar ya a los estudios de prefactibilidad formales, en las cuales entiendo yo que los ingenieros, arquitectos evaluarán el mejor trazado posible, tanto por ahorro de tiempo, como también por capacidad de poder generar más tráfico, y lo que permita también a la vía ser más sustentable por el cobro de algún peaje o algún tipo de contribución, porque ese tiene que ser el modelo, no va a ser una inversión pública en el sentido de que el gobierno luego va a asumir la competencia de mantenimiento, y Dios quiera que no sea así, porque ya vemos cómo están las vías de nuestra provincia que nunca avanzaron hacia un proceso de concesión. Incluso hubo buenas iniciativas de la Mancomunidad del Sur de poder hacerse cargo de algunas vías y poder asumir la competencia, pero el ministro de Transporte y Obras Públicas no dio vía libre a eso, y tampoco hemos visto a las autoridades provinciales y de los diferentes cantones participar en la última reunión con el gobierno. Entonces, a veces esos divorcios también entorpecen el avance de proyectos que superan cualquier tipo de posición política y cualquier nivel de gobierno. Y pero ese bueno, otro aspecto de la línea de tiempo, Matías, ¿qué tanto tiempo tiene este gobierno para hacer algo? Sabiendo que lamentablemente
Y esa experiencia la hemos tenido de gobierno a gobierno. Cada gobierno que llega empieza a foja cero. Realmente la expectativa quizás sería que se pueda dejar firmando algunos contratos. Honestamente no veo que en la práctica vayamos a empezar obras de año con licitaciones y demás. Muy probablemente todo quede para el siguiente año. Ojalá se puedan dejar algunas bases y ojalá también el próximo gobierno que llegue no haga lo que hizo este gobierno, que se pase 7 meses viendo qué pasa y anunciando lo mismo que se ha anunciado desde siempre, luego de medio año, sino que más bien desde el día 1 retome aquellos proyectos que ya están en camino, que se mantengan quizás los mismos puestos técnicos por lo menos y que se pueda dar seguimiento y continuidad y que finalmente las obras se den, ¿no? Porque realmente, como decía, con un equipo de gobierno que no ha cumplido en promedio ni el 21% de su presupuesto general, pues nos quejamos de que no hay plata en el gobierno, pero de lo poco que hay no se puede ni siquiera utilizar. Entonces realmente va a requerir que los ciudadanos, los alcaldes, los prefectos también exijan que las cosas se hagan en beneficio y bienestar de los ciudadanos. Y un comentario final sobre cuánto estamos haciendo como cuencanos, cuánto las instituciones, los representantes públicos, cuánto los colectivos ciudadanos por tratar de superar estos problemas. Creo que en general en el país, no solo en la ciudad, y no de ahora, sino ya desde hace algunos años, los grupos organizados de la sociedad civil han perdido mucha representatividad. Si nos vamos hace 20 años, el sector privado estaba presente en las mesas de trabajo del gobierno, me acuerdo, Comexi, en los organismos de comercio exterior, en los cuales estaba vinculado, pues ahí estaba una silla en la cual un representante del sector privado contribuía al desarrollo y a la ejecución de la política pública. Lo mismo en las entidades de educación, lo mismo en las entidades de salud, y las universidades eran una fuente primero de política pública, pero también de opinión, de cuestionamiento y de también conducción de la opinión ciudadana en referencia a la problemática que ocurre en la ciudad y el país. Ahora veo que los sectores organizados tienen muy poca representatividad, los gremios empresariales en algo están recuperando su fuerza dentro del concierto de las instituciones y de las voces del país, pero falta mucho todavía y creo que hay que hacernos también una mea culpa y entender que también ese cogobierno y esa corresponsabilidad que tenemos todos y esa posibilidad también de ejercer presión y de poder también conducir la labor del gobierno hacia los intereses de todos también es necesaria, indispensable y quizás obligatoria si nos queremos llamar ciudadanos dentro de una sociedad. Bien. Gracias, Matías, por habernos acompañado. Gracias también por la invitación. Declaraciones del licenciado Matías Abad, analista, académico, fue gobernador de la provincia de La Suay.